Rodrigo. ¿Ya descansó? Hola, profe, ya me trae mi cafecito porque es que acaba de terminar el video y dije, no, hay que tomarse un cafecito porque ayer estaba medio dormido y uno medio dormido se le escapan algunos detalles. Bueno, espero que ahora sí tengas bien lúcida la cabecita porque sí va a tener que usarla bastante porque tiene por delante nada más que a Colosenses 1:24. Le presento a don Emilio, le puedo decir don, puede ser mi hijo, pues tiene apenas 40 años. Don Emilio Herrera es un hondureño muy celoso y dice, pero ¿qué pasa que ni un solo católico? Yo no soy muy erudito, dice, pero ¿qué pasa que ningún católico aquí pone la cara? Y entonces te dice, bueno, aquí presente. Entonces te lo presento, Rodrigo, Emilio, Rodrigo Calvo, que usted lo conoce desde vista nada más, que nos acompaña aquí en el foro. ¿De acuerdo? Bueno, y salúdense, ¿qué? Un gusto, Emilio, conocerte, hombre. Mucho gusto, hermano. He visto muchos sus videos, pero hay algunas cositas que me ha gustado, ha querido aportar, perdón, pero pues, no sabía cómo hacerlo. Mucho gusto y Dios le bendiga. Ok, bueno, sigamos con el orden. Tenga un poquito de paciencia, porque yo le tuve paciencia y tiempo, así que no me venga exigiendo ni empujándome la puerta, lo digo. Sigo con Emilio. Bueno, Emilio, tienes 7 minutos más para que comentes lo que quieras, sea que sea objeción o que sea como la forma que usted quiera hacerlo, ¿no? Tienes toda la libertad en base, si quieres aportar más de lo que tenías en el papel o quieres referirte a lo que acabo de afirmar en este momento. Adelante, tienes 7 minutos. Bueno, no importa el tiempo que me voy a estar, lo importante es, si me paso usted me dice, pero si me estoy menos no hay problema. Bueno, en primer lugar, pues, usted dice que María no tenía noción de lo que estaba sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, no podría usted meterse en la conciencia de ella, porque María era del grupo de los que esperaban la redención, se le ha llamado de los anahuín, ¿verdad? De los humildes, ¿verdad? Del Señor, de Yahvé, ¿verdad? Ella esperaba la redención. En su conciencia había una necesidad de redención, ¿de acuerdo? Entonces sí sabía, ¿verdad? Porque de hecho, ¿verdad? No sabemos qué parte del evangelio se dio primero exactamente, porque recordemos que el ángel le había dicho a José, ¿de acuerdo? Le dijo, ¿verdad? Que le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De acuerdo? Está en futuro, ¿verdad? Entonces María esperaba ese perdón de los pecados. Entonces podemos decir que sí tenía conciencia. No sé hasta qué punto, nadie puede saber eso, pero sí sabía que había una necesidad de redención, sabía a quién iba a dar a luz. Por lo tanto, eso podemos decir que nos muestra que sabía mucho. Bien, luego dice, quiero hacerle una distinción entre la redención objetiva y la redención subjetiva, ¿de acuerdo? El Señor Jesucristo es nuestro Redentor en la redención objetiva, y María Santísima es corredentora en cuanto a la redención subjetiva. Subjetiva viene de sujeto, ¿verdad? O al contrario. Entonces, en la redención de cada uno de los creyentes, ella es corredentora, en este sentido. Luego, no es que estoy centrando a toda la humanidad como, pues en María, ¿de acuerdo? Que toda la redención, como usted lo está diciendo, depende de María. Pues, sino que sabemos que corredentor, como le podría decir, en una institución, por ejemplo, un director de una institución, un codirector, sabemos que el director, ¿verdad? Es el principal, ¿verdad? Pero el co no es que está equiparado, no tiene la misma función, la misma autoridad, ¿verdad? Entonces, por eso usamos el término co-redentora, no porque se equipara a la redención de Cristo, sino que ella colabora, en cierto sentido, ¿verdad? En la redención de la humanidad. O sea, ningún ser humano tiene una participación tan grande
como la de María en la obra de la redención. Yo estoy escuchando ahí, ¿verdad? El texto que tiene Rodrigo ahí de Colosenses 1:24, ¿verdad? Pero ahí sería nuestra participación en la redención, pero nunca se iguala nuestra participación en la de María, con la de María. Bien, entonces María no es realmente la iniciadora de la redención, bueno, sí lo es en el sentido de que da el sí, ¿de acuerdo? Si María no hubiese dado el sí, bueno, vale suponer en realidad, ¿verdad? Entonces, por lo menos estaríamos esperando todavía. Supongo yo otra manera ¿cómo se llama? De que Dios hubiese ideado, no sé, vale suponer, pero imagínense si María no hubiera dicho que sí. Bien, luego, el texto de Génesis no lo veo fuera del tema. Quizás no le entendí por qué lo dijo usted, que está fuera del tema, porque si yo establecí la relación, o sea, expliqué la relación que tiene el texto de Génesis 3:15 con el tema que estamos hablando y con el texto que estamos comentando. Bien, entonces para mí, sí, por esa razón, no sé si aporté lo suficiente, estamos para dialogar, ¿verdad? De que por todo esto, María sí merece el título de corredentora. Nada más. ¿Listo? ¿Terminó? Ok, bien. Voy a comentarle algo rapidito de lo que has dicho para pasar, ya que tenemos también aquí a Rodrigo, con lo que has mencionado. Déjame ver qué se me hizo, lo que apunté por acá, de lo que estuviste diciendo. Vamos a ver, Dios, ¿dónde lo puse? Por aquí está. Ok, bueno, en realidad, nuevamente, lo que me interesaría, Teso, Emilio, es de qué manera, o sea, vamos a ver, la pregunta es ¿de qué manera colabora? Entonces alguno dice, bueno, ¿de qué manera colabora? Habiendo traído al hijo, pero esa no es una decisión de ella. Esa es una decisión de Dios. Yo lo dije al principio, no es de ella. Ella no dice, mira, está orando y diciéndole, Dios, yo aquí me ofrezco para hacer, ya me enteré de que fui concebida sin pecado y yo quiero, o sea, que haya una voluntad, ya por eso yo digo que no hay conciencia. Es cierto lo que usted dice, que tiene conciencia como cualquier judío de que vendría el Mesías. Todos los judíos tenían la esperanza de que viniera. El problema de María es que ella no está segura de que ella sea, o sea, posiblemente ni por la mente le pasó a ella, de ella que ella fuera la elegida. Entonces eso es la diferencia. En ese sentido le digo que no hay conciencia, aparte de todos los indicios alrededor de lo que sucede con ella, cuando ella se asombra y dice, ¿qué es esto? Si ella tuviera conciencia de que ella iba a ser la madre de Jesús, ella de pronto dice, bueno, de hecho, ya yo esperaba que esto sucediera y bueno, que se me iba a aparecer un ángel y toda la historia. Pero con respecto a esto, que para mí lo más importante es de qué manera colabora. Usted dice lo que es el co. El co es una preposición colectiva que te coloca aún, y lo más grave del asunto, el co te coloca en igualdad de condiciones del demás. Si yo tengo un colaborador, si yo tengo un colaborador, estoy hablando de una persona que está al lado mío, que es compañero mío, no implica necesariamente que esa persona esté en un rango inferior a mí. Lo grave de la situación es que al decir corredentor está igualando la participación de los dos. Ya eso es una nota explicativa que ustedes tienen que hacer, una salvedad, por supuesto, que tienen que decir, no, pues simplemente es una colaboradora. Pero es que el problema es que estamos hablando no solo de colaboradores, corredentor. No estamos hablando simplemente de colaborador, pero colaborador ¿en qué? En la redención. Entonces ustedes admiten la palabra corredentora. Eso da igualdad. O sea, simplemente es una persona, yo puedo tener nosotros decimos colega. ¿Usted sabe por qué decimos colega? Que está compuesto por co y por lega, el que dice lo mismo. Y se dice que es colega porque si usted es un taxista, este es el colega mío, yo hago lo mismo, el mismo oficio, realizo el mismo oficio. Para decir corredentora, estaría diciendo que está cumpliendo María el mismo oficio de Jesús. Y por supuesto que no está cumpliendo jamás, bajo ninguna circunstancia, el oficio de Jesús. María no está muriendo en una cruz, María no está derramando la sangre, o sea, no está co-crucificada. Podemos decir que ya en términos bíblicos sí existe la palabra co-crucificado, pero Pablo dice que todos nosotros fuimos co-crucificados con él, pero ya eso es otro asunto, no tiene que ver nada con que somos autores
o participantes como coautores de redención. Entonces, me parece, vuelvo al punto, que todavía no convence la idea de que sea porque desde el mismo término obliga a que María tenga igualdad de participación en cuanto a la obra de la redención. Y eso, por supuesto, el hecho de decir, vuelvo y repito, que es la madre, no es voluntad de María. María, evidentemente, ofrece o presta por orden de Dios, no porque ella decide y le dice, vea, yo de mi voluntad. Por eso el no existe. No hay tal como el no, que si ella dijera no, ¿qué hubiera pasado con este mundo? Pues sí, totalmente insólito. O sea, jamás Dios va a elegir una persona y la persona le va a decir que no. Todos los hombres que Dios llamó y que estaban dentro del plan de Dios para servirle, todos de una u otra manera le sirvieron. El mismo Jonás salió huyendo, un profeta de Dios, y le dijo, yo no voy a Nínive, me embarco y me voy lejos. ¿Está bien? Allá fue y lo buscó y lo jaló de las mechas, lo trajo del pelo, lo sacó de donde sea y lo dijo, y terminó Jonás predicando. Esos son los designios de Dios que simplemente no se pueden ir en contra. Pero de ahí podemos profundizar después un poquito más. Voy a darle participación y ahora déjeme por un rato entrar con Rodrigo, porque con Rodrigo tengo algo pendiente. Lo que tenemos pendiente con Rodrigo, porque Rodrigo usó 1.24 y eso es lo que vamos a tratar. Le vamos a dar 7 minutos para que Rodrigo haga la exposición donde él va a demostrar que 1.24 constituye un versículo clave para de alguna manera demostrar la participación de María originalmente dentro de la redención. Él dijo y utilizó 2.35 con respecto a que ese dolor que sentía de alguna manera se funde, porque tendría que ser así, y eso es lo que tendría que demostrar Rodrigo, que el dolor de María se funde con el dolor de Cristo y se hace uno solo, para poderse constituir de alguna manera corredentora. Y no solamente eso, Rodrigo, tiene que estar prácticamente clavada, literalmente, María en la cruz, y tiene que estar derramando la sangre. Entonces estamos hablando de no un crucificado, sino 2 crucificados, para que el término sea totalmente adecuado. Por supuesto que es totalmente imposible, insólito, de que clavaran a 2 personas. Aún pudieron haberla clavado a la par de él, pero sucede, y ustedes lo saben bien, y ustedes lo enseñan, que María era una humana. Su naturaleza es puramente humana, no divina, nada. Si ustedes dicen que tiene algo divino, se meten en otro gran problema y es otra discusión. El que es divino es Jesús. Así que solamente la ofrenda de Jesús vale para Dios, porque es Dios hecho hombre muriendo en la cruz. Y en eso, pues, hay algunas broncas, como usted sabe, con los evangélicos, que algunos evangélicos, lamentablemente, ahí sí tenemos que jalarle el pelito. Siguen pensando de que Jesús hay 2 personas, como enseña Pedro Reyes erróneamente. Entonces, adelante, Rodrigo, con tu exposición de 7 minutos a partir de este momento. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces, bueno, la primera claridad de ayer, 2 Corintios capítulo 1, versículos del 5 al 7. Usted me había dicho que en el versículo 6 no aparecía 2 veces la palabra salvación, sino solo una vez en el original, y en la Reina Valera aparece 2 veces. ¿Cuál fue el error ahí, profe? Que tomamos como si el único texto griego existente fuera el de Nestlé Aland, que es el que utiliza de la Cueva, Francisco de la Cueva. Recuerde, y esto fue importante, yo caí en cuenta ya después de que habíamos terminado, de que la Reina Valera viene traducida del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, y en el Textus Receptus sí aparece 2 veces la palabra salvación. Que a Erasmo le tocó corregir su texto más de 4 veces, sí, bueno, eso ya es otra historia, pero aparece 2 veces porque la Reina Valera no viene del Nestlé Aland, es del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, otra versión de manuscritos en griego. Hay otras distintas a la Nestlé Aland que tienen variantes. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, usted dice que para que María sea corredentora tiene que estar clavada en la cruz. No necesariamente en la cruz, pero sí ahí nos dice el texto que una espada atravesará su alma, o sea, la clavará.
clavará ¿qué? Su alma. O sea, es una participación espiritual, no carnal. ¿Ok? Por eso no se compara a la de Jesucristo. Sin embargo, si a eso vamos, pues Pedro también murió crucificado boca abajo y bueno, en fin, eso es otra cuestión que después trataremos, que es cuestión de historia, pero vamos a ir al texto de Colosenses 1:24, porque usted dice que ya todo el sufrimiento o la redención de Cristo está completa, ¿sí? Y que nosotros no tenemos ninguna participación en ella. Entonces, tenemos en primer lugar el texto de Colosenses 1:24, dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta ¿a qué? A las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el mismo Pablo nos dice que él en su cuerpo completa con sus sufrimientos, ¿sí? Lo que falta a las tribulaciones de Cristo, ¿sí? Pero no en favor de Cristo, sino en favor de la iglesia. O sea, él nos pide participar, o bueno, nos permite participar de este sufrimiento en favor de la iglesia. Pero como yo también le dije, no es el único texto, no es. De hecho, voy a poner sobre la mesa otros textos de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, donde el mismo Pedro nos dice lo mismo. Ok. Dice así, voy a empezar desde el 10. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros. Está hablando de la salvación. Versículo 11. Procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les padecía los sufrimientos destinados a Cristo. Ojo, dice que estos profetas, dice, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, cuando les padecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Pero además Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, nos dice, dice versículo 13, desde el 12, vamos a leer, queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Entonces vemos aquí como Pedro, no solo Pablo, sino Pedro, nos habla de la participación de los sufrimientos de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para nuestra gloria, para nuestra salvación. ¿Ok? También tenemos dos textos pues, que voy a poner de Hebreos, hablando de Pablo, aunque no, bueno, no podemos decir con certeza que Pablo haya sido el escritor de Hebreos, aunque bueno, eso sería otro tema que sería chévere algún día tratar. Dice versículo 10 y versículo 18. Convenía la verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevará muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Entonces, por medio del sufrimiento, iba perfeccionando a estos santos que los iba a llevar a la salvación. Y el versículo 18 nos dice, pues habiendo sido probados Se le está cortando, Rodrigo. ¿Se me está cortando? Ok. No, dejémoslo así. Yo creo que está dando la cita, usted dio la cita, perdón, 2.18 fue lo que dio de Hebreos, se le corta cuando está dando la cita, 2.18 fue que dijo. 2.18. Pues habiendo sido probado
En el Ok, sufrimiento adelante, porque se le puede cortaba y no- hablar a los que se ven probados. Bueno, los de Hebreos para mí, digamos que no son tan relevantes, pero para mí es las de Pedro y la de Colosenses 1:24 junto con la de segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 5 al 7 me da a entender que los apóstoles sí creían en que nosotros participábamos del sufrimiento de Cristo para la salvación. Y no es porque nosotros queramos, sino porque Dios en su soberanía así lo estableció. Así de sencillo, profe. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ok. Bueno, yo sé que hay una complicación para muchos con respecto al genitivo de Cristo, cuando dice los sufrimientos de Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Primero que nada, bueno, obviamente está claro que dice que nosotros vamos a padecer los sufrimientos de Cristo. Vamos a ver qué quiere decir los sufrimientos de Cristo. Lo que Él padeció, nosotros lo vamos a padecer en el sentido de que por ser hijos de Dios, Cristo lo dijo que lo que iban a hacer con Él, iba a hacer con nosotros. El punto aquí importante es que nosotros no estamos sufriendo propiamente los sufrimientos de Él. Vamos a ver, lo hago gráfico para entenderlo un poquito. A Cristo le metieron un clavo, sea en su mano o sea en su muñeca, como sea. Ese dolor que Él está sintiendo es el dolor propio de Él. Yo no estoy sintiendo, ni el cristiano está sintiendo exactamente ese dolor, para que de esta manera podamos ser hasta cierto punto corredentores, o sea, porque estamos sufriendo exactamente. La idea de la frase, los sufrimientos de Cristo, no quiere decir que yo estoy sufriendo exactamente lo que Él sufre, sino que nosotros participamos en cierto sentido de la calidad del sufrimiento, o sea, de Él. O sea que si Él fue perseguido, nosotros vamos a ser perseguidos, pero por supuesto no puede compararse el sufrimiento de Él con el sufrimiento nuestro, jamás, y usted estará de acuerdo con eso. Entonces, no estamos en la misma categoría, nosotros no estamos en la misma categoría jamás de lo que Él sufrió, porque conlleva muchas cosas, el peso. Yo puedo estar sufriendo por mis pecados, por mi mala naturaleza, por mis malas inclinaciones, en muchos casos. Eso no es el caso de Jesús, que Jesús sufre, pero no sufre por cualquier situación que se le esté achacando a Él, algún pecado que cometiera, alguna cosa. Al contrario, está sufriendo por los pecados nuestros. Él está sufriendo a causa de los pecados míos. Entonces, en todo caso, el hecho de sufrir no me convierte corredentor, si fuera el caso de decir que hay algún tipo de relación, porque usted estaría diciendo, bueno, como Cristo sufrió y a través del sufrimiento nos dio salvación, si yo sufro, también tengo una cuota, que hasta eso habría que aclararlo. ¿Cuánta sería la cuota, Rodrigo, de salvación que tendría si yo sufro con Cristo? Si el sufrimiento con Cristo me basta, entonces no necesito hacer buenas obras. Si el sufrimiento de Cristo me salva, ¿para qué están los sacramentos católicos? ¿Para qué está la caridad? Y aparte de eso, si Cristo me salva porque yo sufro, ¿por qué me hablan de un purgatorio? Si al final de cuentas voy a tener que pasar por un purgatorio porque no me alcanza. Entonces, obviamente no hay forma alguna para poder demostrar que es a través del sufrimiento que hay salvación. Ahora, la conexión, no existe esa conexión clara de sufrimiento igual salvación, que es lo que usted pretende hacer. Ni Colosenses 1:24, ni Pedro 4:13, ni el otro que usted menciona, me parece que es Pedro 1:11, ninguno, ni Hebreos, que usted ya al último lo descarta porque definitivamente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, puede darnos. Ahora, el tema no es ni siquiera el caso del hombre en cuanto a sufrimiento, el tema es María Corredentora. Entonces tenemos que circunscribirnos únicamente a la relación de María con Cristo, y lo único que hemos encontrado es una espada, y que de paso le quiere decir que es, por supuesto que es totalmente metafórico. La espada simplemente es una forma metafórica de expresar la intensidad del dolor
que se refleja como si una espada, como dice, la atravesara su misma alma, cortando su alma, hiriendo su alma, pero es una forma totalmente metafórica. Cristo no muere metafóricamente, Cristo muere en realidad como en su carne, sufriendo exactamente los dolores. No se utiliza absolutamente una figura retórica ni una metáfora para hablar, porque eso sería gravísimo, porque eso pondría en duda en realidad que Cristo murió efectivamente en una cruz, sufriendo efectivamente los dolores claros como son. Por tanto, y por todo esto, es imposible, y el católico todavía no logra encontrar el argumento suficiente, que tiene que ser un gran argumento y tiene que estar respaldado poderosamente por las Escrituras. Cuando se nos habla de la muerte de Cristo, es abundante la información detallada de los apóstoles. Ahora usted mencionó a los profetas. Los profetas que están mencionados ahí están hablando y están profetizando de lo que Cristo iba a sufrir, y lo sabemos perfectamente que Isaías lo hizo. Usted sabe perfectamente que Isaías detalló, dice que fue molido por nuestros pecados, que fue aborrecido, etcétera, etcétera, fue humillado, despreciado de los hombres, vituperado. Esto es lo que está haciendo el profeta, lo que está haciendo es anunciando de antemano cómo iba a sufrir el siervo de Dios, pero eso no tiene absolutamente tampoco ninguna relación de lo que nosotros estamos discutiendo. Lo que nosotros estamos discutiendo es demostrar que María es corredentora. ¿Qué es lo que aporta? El sí no aporta nada, la espada no aporta nada, el ser de la que va a venir la semilla, que es la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, es la simiente que evidentemente hace referencia a Cristo. Y ese es el que realmente va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero la mujer simplemente, que es otro tema, en que en otra oportunidad podemos discutir, que está pendiente, por cierto. Acuérdense que tenemos la discusión sobre si el óvulo de María fue fertilizado. Si la Iglesia Católica no puede demostrar que el óvulo fue fecundado, ahí sí que se les complica más la situación con respecto a una corredentora. Todavía la única esperanza, que sería un rayito de luz, es que evidentemente el Hijo de Dios, la carne que sale del Hijo de Dios es la carne de María, que la sangre que sale del Hijo de Dios es la sangre de María, o sea que hay una relación biológica, genética de parte de María. Cuando yo discutí con usted un poquito eso, que fue cuando usted me dijo, podemos tener un debate sobre el tema, yo empecé a demostrarle, dentro de lo que yo le estaba explicando, que lo que es engendrado de ella, del Espíritu Santo es, o sea, que el 100% de lo que es esa criatura le pertenece al Espíritu de Dios. Le hablé sobre lo que es la preparación del cuerpo, me preparaste el cuerpo. Está hablando el Hijo con el Padre y le está diciendo que el Padre es el que le prepara el cuerpo a él, no es producto de María. De manera que entonces, aunque esto sea muy fuerte para ustedes, María simplemente viene a ser el vaso, que también lo expliqué cuando hablamos de vientre, simplemente donde se iba a colocar, porque hasta eso es interesante cuando dice, y fue hallado que había conocido el Espíritu Santo. Pero bueno, este es otro punto, pero está muy conectado. ¿Por qué razón? Porque primero, para ustedes osar decir que puede ser una corredentora, que desde mi punto es totalmente absurdo y disparatado, desde todo punto de vista, pero aún así, María tendría que tener una relación sanguínea, carnal, directa. O sea, en otras palabras, lo que usualmente dicen, como he escuchado evangélicos que dicen, el Espíritu Santo puso lo divino y María puso lo humano. Pero aún eso está en duda y por eso vamos a tener que tener esa discusión. Ahorita no, porque revolvemos mucho el tema, pero ese tema lo vamos a llevar. Vamos a hacer una pausa, Rodrigo. Vamos a darle pase a Emilio Herrera, si quiere comentar algo de lo que he dicho, y luego pasamos a una réplica de Rodrigo con respecto a ese tema. Si usted quiere, entramos al tema de una vez sobre María, porque yo veo que de aquí no, como que no hay mucho que me puedan aportar con respecto a la corredención. Creo que todo el esfuerzo se circunscribe a estos pocos versículos. Entonces, ahora, si tienen más argumentos y más réplicas con respecto a que María es corredentora, lo podemos hacer. Si no, aún, si quieren, entramos al tema del asunto de María, que no deja de estar relacionado con eso. Adelante, Emilio Herrera. Mientras Emilio habla, voy por otro cafecito. Listo, va a caliente 18. Cuidado con la gastritis.
Adelante. Muy bien, ¿ya puedo empezar? Claro que sí. ¿Puedo empezar? Bueno, en primer lugar, si usted dice que no hay mucho que aportar, pues ciertamente es porque está muy metido en el, en el tema de que no, de que niega, pues. Insisto con que no es un dogma de fe. Incluso si algún día el Papa consulta, puede ser el Papa Francisco o otro Papa después de él, o puede ser dentro de 50 años, porque el Papa consulta a todos los obispos del mundo si pueden tratar el tema de proclamar un dogma, es decir, proclamar una enseñanza como dogma. Entonces, incluso cuando se discuta ¿cómo se llama? Ese tema de si María es corredentora o no, incluso van a haber obispos seguramente que van a estar en contra. Va a haber discusión, así que nosotros podemos discutir mucho, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Este no es un dogma todavía. Bueno, según recuerdo, usted dijo que María, si el Señor mandaba donde ella estaba obligada a obedecer. Pues le voy a decir que no es así, porque todos los seres humanos, ¿verdad?, tenemos la libertad de decir sí o no al Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. De hecho, Dios quiere que todos nos salvemos, pero no todos nos salvamos. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Y María no ha habido ni un momento que no tenga libre albedrío, así que María pudo haber dicho que no, ¿de acuerdo? Entonces no estaba obligada por el hecho de que Dios no nos obliga a nosotros, ¿cómo puedo decir? No nos obliga, pues. En la respuesta afirmativa a Dios es que encontramos la realización de nuestro ser, de nuestra persona en Dios, ¿de acuerdo? María dijo que sí, nosotros hemos de decir que sí. Muchas veces Dios nos pide algo, le decimos que sí, y otras veces le decimos que no. Entonces María realmente sí aporta, porque voluntariamente pues contestó que sí. Bien, luego lo otro que usted dice, pues hablando con Rodrigo, ¿verdad?, de la crucifixión de Cristo. Bien, si nosotros no podemos compartir la obra redentora de Cristo, quiere decir que entonces Cristo no nos salvó, no nos puede haber salvado. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si me explico bien lo que quiero decir. Cristo asumió nuestra condición humana, ¿de acuerdo? Y como un hombre dijo que no, es decir, un hombre pecó, Adán, ¿de acuerdo? Según dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 1 al 12. Pero entonces, un hombre pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Pero viene un hombre que asume toda nuestra condición humana, y él dijo que sí al Padre, muere en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no le hizo trampa al diablo, ¿de acuerdo? Dios es justo. En su infinita sabiduría, Dios nos salvó precisamente porque Cristo pudo asumir toda nuestra condición humana y nos redimió en la cruz porque nos asumió en plenitud. Entonces, por lo tanto, así como Cristo nos asumió, nosotros también somos capaces de asumir nuestro papel en la obra de la redención. No es que la obra redentora de Cristo esté incompleta, sino que en cierto sentido nosotros participamos con Él de esa obra de la redención, porque recuerde que Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de una manera mística. No necesariamente tiene que ser material, ¿de acuerdo? La obra material, ¿verdad?, de Jesucristo por nuestra salvación, eso solo Él la pudo realizar. Nosotros no, nosotros somos asociados místicamente a esa obra de la redención por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, no digamos María. María realmente ni conoció pecado, ¿verdad? Y nosotros podemos participar de la obra de la redención siendo pecadores como somos, y María, que no conoció pecado, no digamos, ¿verdad? Entonces ese es mi argumento. Como yo le decía, no soy un exegeta, no soy un gran estudioso, pero
pero yo sé que estoy seguro de lo que estoy diciendo, claro, y repito, no es un dogma de fe el que estamos tratando, así que podemos dialogar todo lo que sea, ¿verdad? Y no voy a decir que tampoco represento toda la voz de la iglesia, soy un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y esos son mis, ¿verdad?, los argumentos que le puedo aportar, ¿verdad? Ok, bueno, gracias, Emilio. Bueno, Rodrigo está chorreando café, no sé, buen cafetero que es. Si es Café colombiano. Sí, sí, claro, nosotros somos productores, pero tenemos mejor calidad de café que ustedes, los colombianos. Ustedes producen 20 veces más o 30 veces más que nosotros. Bueno, Mejor si ustedes café tienen buena altura, bueno, quién sabe, quién sabe. Ok. El mejor café fuerte del mundo es el del Brasil y el mejor café suave del mundo es el de Colombia. Y el de más calidad es el de Costa Rica, pero no importa. Ok, vamos con algunos detalles con ¿cómo se llama? Con Emilio. Escuché por ahí, Emilio, que ahora que usted dijo sobre eso, está bien, no es un dogma, pero eso llegará un momento en que la misma gente, los obispos y todos quieran reunirse con el Papa, algo así me estabas diciendo. Y es que escuché por ahí un dato de que habían 8 millones de católicos y 500 obispos pidiendo precisamente eso, o sea, que se aprobara ese dogma. Porque ese dogma, no sé, parece, bueno, perdón, no es dogma todavía oficial, pero sí, es un dogma que aunque no es oficial, pero es un dogma. ¿Por qué? Porque es de la opinión. La palabra dogma viene de precisamente doqueo, que es la opinión. Cuando hay una opinión, esa opinión se hace como casi como una regla o se convierte prácticamente como una doctrina. 8 millones y 550 me pareció que obispos de todo el mundo parece que están avalando, no sé quién hizo la encuesta, alguien tuvo que haberlo hecho, pero bueno, pareciera ser que van camino. Pero más allá de eso es que usted va a las redes sociales y cuando se toca ese tema, el católico está de acuerdo, o sea, el católico le agrada esa doctrina, eso por un lado. Déjeme recordarle nuevamente la situación con respecto al libre albedrío. Yo sé que esa es una doctrina de fondo y que es un tema que se discute, pero voy a leerle exactamente lo que hizo el ángel cuando se le presentó a María. Permítame leerle rápidamente 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Eso es un saludo que le está haciendo a María. Le dice: el Señor es contigo. Le dice: Dios está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Macarios, creo que es la palabra que utiliza. Claro, por supuesto que la palabra Macarios es tanto Macarios como la palabra favorecido, son exactamente dos palabras que no son exclusivas de María. El catolicismo ha tratado de que sean dos palabras exclusivas, pero Macarios y Jarito no son palabras exclusivas para María, son palabras exclusivas para los cristianos. Así, tanto Macarios, la escritura habla de que yo soy bienaventurado. Es la misma palabra que utiliza para María y dice que yo soy agraciado, que es la palabra que se utiliza aquí para quejaritomeni, que es una palabra que anda por ahí mucho entre los católicos también. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, se turba por el saludo y pensaba qué salutación sería esta, qué está pasando. Oiga lo que dice. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y oiga el versículo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No le está pidiendo permiso, no le está diciendo que si está de acuerdo, no le está diciendo que diga sí, le está diciendo simplemente: ahora concebirás. Le está diciendo, le está afirmando, le está asegurando y le está diciendo: esto va a suceder. No le pidió opinión, por eso no existe el sí. Por eso en este pasaje no existe el sí. María no está dando un sí, no un sí en el sentido de decisión, que ella diga: sí, me parece lo que acabas de decir. No, simplemente, y bueno, le da más detalles, por supuesto, le dice: este será grande y será llamado el Altísimo, etcétera, etcétera, y reinará sobre la casa de Jacob. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Dice: pues no conozco varón. Sigue turbada, sigue confundida. Entonces, obvio que ella no está preparada para recibir este anuncio, se turba el saludo y se turba diciendo: vas a tener un hijo. Lo primero que ella piensa: soy virgen, no tengo compañero, ¿cómo va a suceder eso? No tiene la mínima idea de lo que está pasando ahí. Entonces,
Le dice, ¿cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Le empieza a dar detalles de lo que va a suceder. Bueno, ahí ya es otra situación, pero lo que quiero decir es que el versículo clave ahí es, ahora concebirás en tu vientre, punto. Va a ser, va a suceder. Quiera o no quiera, si fuera el caso, va a suceder. Por supuesto que en este caso, ahí no hay objeción de ningún tipo. Está simplemente anonadada, totalmente anonadada María, con la anunciación. Está simplemente confundida, impresionada, y lo único que le resta decir, hágase como tú dices, nada más. Pero ese hágase no es le está dando permiso a Dios para decir, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, o sea, tú estás respetando mi voluntad, tú estás respetando mi libre albedrío, y por cierto estás esperando, no, el ángel no está esperando que ella le diga que está de acuerdo. El ángel viene con un mensaje y le dice, va a suceder esto contigo, punto, nada más. Entonces, ese sí no existe. Ese sí está inventado por ustedes. Se lo inventaron ustedes. Suena muy bonito, pero en realidad, estrictamente hablando, no existe ese sí. Vamos a ver qué pasa con ¿cómo se llama? Con Rodrigo. Vamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿estás ahí, Rodrigo? Un momento. Con mi cafecito. Bueno, todavía... Darme unos segundos, disculpe. ¿Perdón? Unos segunditos. ¿Me está pidiendo unos minutos? No, solamente una pregunta. Ah, bueno, sí, claro que sí. Adelante. Bueno, entonces, según usted, hay momentos en que Dios pues decide algo y el ser humano tiene que hacerlo automáticamente. Dios, pues en ese momento el libre albedrío, la voluntad del ser humano queda anulada. Pregunto. Sí, correcto, totalmente, por supuesto que sí. El apóstol Pablo dijo que dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué decides acaso no tiene poder el alfarero de hacer lo que quiere con el barro? Eso por un lado. O sea, eso... Perdón, no le escuché bien, hubo interferencia. ¿Me repito, por favor, la respuesta? Con mucho gusto. Cuando usted me pregunta a mí, como diciéndome, ¿usted cree que Dios no respeta el libre albedrío del hombre? Yo le dije, sí, no lo respeta. Primero porque Él es soberano. Le voy a decir algo, las decisiones de Dios, todas son correctas, todas son justas, y no hay una sola objeción, ni debería haber una sola objeción de ningún ser humano en decirle a Dios, no me pediste permiso. Usted estará de acuerdo conmigo que todo lo que decide Dios es perfecto y es justo. Así que eso de decirle, Dios, ¿por qué no me pides permiso? Si quieres que yo haga o no haga, eso. Ahora, Dios puede en determinado momento decidir ver qué quiere decidir el hombre, porque Él es soberano. Él puede decirle, bueno, este es mi planteamiento, ¿qué decide? Pero Él quiere decirlo. Pero el problema es que tú me dices, me das a entender que Dios siempre va a respetar el libre albedrío. No, le voy a hacer un ejemplo que ya se lo di, que fue Jonás. Escuche. Si Dios respeta el libre albedrío, no respetó el libre albedrío de Jonás, porque le dijo, vas a predicar, quiero que vayas a predicar a Nínive. Y Jonás, claro que lo pensó y tenía razones humanas para no ir a Nínive. ¿Sabe qué le iba a pasar a Jonás? ¿Saben por qué? Porque esa nación era la más sanguinaria que existía. Ya habían conocimiento de quién era Nínive, conocidos como los más sanguinarios de los más sanguinarios. Jonás sabía que era. Entonces dice Jonás, no quiero ir. Se monta y usted sabe que Dios ayer lo alcanzó y le dice, ¿para dónde estaba, papito? Pero Jonás dijo que no, tiene que respetarle. Entonces Dios a Jonás que dijo no, ¿dónde quedó libre albedrío Jonás? Dios tenía que respetar y Jonás dice, no voy, punto. Se va y lo deja y entonces ¿sabe qué hace Dios, Emilio? Dice, bueno, Jonás, como yo respeto al libre albedrío, que se vaya, no me hace falta, busco otro. ¿Podía hacerlo Dios? Claro que Dios podía hacerlo. Claro que Él podía hacerse de otro profeta y llevarlo y decirle, darle hasta una lección a Jonás. Pero no lo hizo porque Él dice, es usted. Y Dios es así. Le dijo, es usted. Y tanto está así, para no alargar mucho la historia, que los mismos paganos que estaban ahí, que adoraban a dioses paganos, porque empezaron a adorar dioses paganos, porque se le empezó a mover la barca y se iba a hundir, estaba embravecido el mar, estaba airado Dios, y ellos mismos comprendieron y le dijeron, ese vagabundo que está ahí durmiendo, mira cómo tú estás tan tranquilo aquí, ¿qué pasa? Hay algo raro aquí, algo pasa.
Y entonces él dice, Jonás, sí, soy profeta de Dios, porque los llamamientos de Dios, Herrera, son irrevocables. Quiero decirle que cuando Dios llama a un hombre, usted no puede resistírsele. Si Dios te llama, no te resistís, que puedes resistirte, pero sabrás que no podrás luchar con Dios. Y es, por supuesto, una demostración clara de que sí se puede, y Dios puede, porque hay una premisa que es simplemente que no puede ser rebatida. Dios es justo. Solo dígame que Dios no es justo en sus acciones y en sus decisiones, y yo empezaré a darle valor al libre albedrío. A partir de este momento, demostrándome... Un momentito, antes de que pase Rodrigo, disculpe. ¿Ya terminó? Perdón. ¿Usted quiere seguir discutiendo el tema? Solamente el ejemplo de Jonás y luego pasa Rodrigo. Bueno, tranquilo, usted, no importa, usted se pelea con Rodrigo, sí. Rodrigo dice que sí, que muy le brevemente. Adelante, muy brevemente. Adelante, Emilio, claro que sí, tiene usted todo el derecho, adelante. Bueno, muy brevemente. Bueno, en cada momento nosotros somos libres de responder a Dios sí o no. Bien, sabemos que cuando le decimos no a Dios, no nos realizamos como personas, porque solamente haciendo la voluntad de Dios es que nos realizamos como personas y como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el decirle que no a Dios trae consecuencias. El decirle que no a Jonás le trajo consecuencias. Entonces, ante esas consecuencias, Jonás recibió un mensaje del Señor, ¿verdad? Que era lo que debía hacer, y Jonás no endureció el corazón, sino que dijo que sí, después de esas consecuencias. Pero Jonás pudo haber dicho que no otra vez. Y en eso consiste la condenación del ser humano. En que las personas, Dios nos manda a hacer su voluntad, le decimos que no, hay consecuencias por decirle que no a Dios, aún para esta vida, y la consecuencia definitiva y trágica será el infierno. Entonces, por eso dice el Señor en el Salmo 94, si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Acuérdese del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios le mandó y le dijo que no? El pueblo era un pueblo de cabeza dura. Pero Jonás no fue una persona de cabeza dura. Fue un profeta, pues, dócil a la voluntad de Dios, como usted bien medio le escuché, porque siempre que habla usted hay interferencia. Pero Jonás sabía a qué pueblo le mandaba el Señor, incluso sabía que si la palabra del profeta no se cumplía, quedaba como un falso profeta. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, Jonás tenía la libertad de decir que no otra vez al Señor, aún después de lo que sucedió, de que estaba naufragando la barca donde iba, y tuvieron que arrojarlo a él al mar. Entonces él pudo haber endurecido el corazón, pero no lo hizo, él obedeció la voluntad de Dios. Yo no estoy de acuerdo que el Señor nos vaya sobre nuestra libertad, porque de hecho, ese es el verdadero amor. Usted sabe que un amor obligado no es un verdadero amor. Dios no nos puede obligar a amarle. Dios nos da la libertad y ese es el verdadero amor, cuando nosotros sale de nosotros, decimos que sí a Dios. Dios es tan Dios que nos ha creado libres a nosotros. Solamente eso quería apuntar, no estoy de acuerdo con ese ejemplo que nos ha dado. Ok, bueno, el punto aquí es, la premisa que usted establece es que Dios respeta el libre albedrío. Yo le digo que no, o sea, que no lo respeta cuando Él quiere, no lo respeta. O sea, usted no puede encasillar a Dios y decirle, Dios, usted está obligado a guardar, porque somos la criatura. Es que el punto de discusión no es ese, el punto no es que si después obedece o no obedece. El punto es la premisa de decir que Dios está obligado Dios no está obligado a nada, ni nadie obliga a Dios, porque es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, que si Él respeta el libre albedrío, vamos a ver, vuelvo al mismo. Si Él quiere, si Dios respeta el libre albedrío, debió haberlo respetado desde el principio cuando Jonás dijo no voy, y lo respeta. ¿Por qué insistió Dios? Porque Dios insiste, lo tiran al mar, lo traga un gran pez, y está 3 días en el pez Jonás. Y entonces usted dice ahora, qué bueno, gracias a Jonás de decir sí. O sea, la mano de Dios no está ahí. O sea, es Jonás después dice sí, porque pudo haber dicho no. Entonces usted concibe la idea de que diga no, estando en un pez, constituyéndose eso prácticamente un milagro. ¿Quién se salva dentro de un pez?
Vamos a ver, tírese usted al mar y lo traiga una ballena. ¿Qué posibilidades tiene usted de vida? Pues Jonás se está dando cuenta que está vivito y tiene 3 días de estar ahí y evidentemente se da cuenta, esto simplemente es sobrenatural. Dios me tiene conservado aquí y usted todavía se atreve a decirme que Jonás podía decir que no. Bueno, si quiere decir algo más, le doy pase para seguir acá. O si quiere seguir con la misma situación, no hay problema. Tiene pase, o si no, le pasamos a Rodrigo. Bueno, bueno, solamente decirle, el texto bíblico dice que primero, ¿verdad? El pez que menciona ahí, pues lo arrojó y después él salió, nos dice ahí que estando en el pez, ¿verdad? Es que él se decidió, ¿de acuerdo? Entonces hasta después, ¿verdad? Bueno, tengo problemas con el audio ahorita, entonces puede pasar Rodrigo, disculpe. Ok, bueno, en todo caso, sí tengo que decirle que la oración que está haciendo Jonás y donde él reconoce la situación es dentro del pez, no es afuera. Afuera, lógicamente, lo tira afuera porque solo tirándolo puede ir a Nínive. Estando en el fondo, dentro del pez no puede ir a Nínive. Bueno, vamos con Rodrigo. Ya hasta se me olvidó que es lo pendiente que todo con Rodrigo. Rodrigo, recuérdeme qué era el asunto. Un chiste aprovechando su comentario de Jonás, profe, que usted dice que otro ser humano ha sobrevivido en el vientre de un pez. Bueno, Gepetto, el papá de Pinocho, según la historia. Por un momento me asustó, digo yo. Al rato será que hay alguien en la historia que sí, bueno. Esa fábula sí no la conozco. Entonces déjeme ver en qué estábamos con usted. ¿En la qué punto de Pinocho, Gepetto aparece en el vientre de un pez. Esa sí no me la sabía, esa fábula sí no la conocía. ¿Dónde quedamos nosotros? Bueno, discutimos un poquito la situación del libre albedrío con ¿cómo se llama? Con Emilio, sobre ese punto. No sé si usted quiere, es que ¿en qué estábamos con usted? Es que me interesa no perderme con lo que estábamos hablando con usted. Bueno, no sé si habrá tiempo porque ya vamos por 2 horas, pero no importa. No sé si quiere tocar lo de María o quiere entrarle con lo del libre albedrío, si quiere aportar algo ahí, porque de pronto quedó un poquito picado ahí. A ver si le echa la mano a Emilio o no. ¿Está de acuerdo con Emilio o no? Porque si no está de acuerdo con Emilio, se le complica el asunto. Bueno, no, con lo del libre albedrío yo tengo que dar un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, Abraham, Dios le prometió que tendría un hijo con Sarai, uno. Y él no esperó la promesa, porque veía que pasaba el tiempo y no sucedía nada. Y tuvo un hijo con Agar. Si no hubiera sucedido, o si la voluntad de Dios fuera tan absoluta, entonces Dios no le hubiera permitido tener el hijo con Agar, pero también le permitió cambiar su voluntad de darle un solo hijo y le permitió al final tener 2, uno con Agar y otro con Sara. Entonces, desde ese punto de vista, Dios sí respeta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la promesa? Si él está prometiendo. El libre albedrío, solo quiero aportar pero ¿cuándo le prohibió Dios acostarse con Agar? No, ¿cuándo le prohibió? Solo un higo. Le dijo que no se acostara con la sierva. No, solo le prometió. Nunca le dijo eso. Lo que le está prometiendo es que le va a dar un hijo con Sarai, pero no le prometió nada. Así que el bandido de Abraham conste que también lo empujó Sarai. Se toma una de mis siervas y se acuesta. Yo estoy seguro que si usted hubiera estado en este caso, o Medina no, discúlpeme, se me da el apellido, Herrera, yo no sé si, bueno, claro, por supuesto que poco cristianito, ¿verdad? Porque si hubiera tenido esa opción, dice, bueno, hey, está bien, ¿usted está de acuerdo? Mi esposa, con la empleada, está bien bonita la empleada, me da oportunidad. Bueno, tal vez hubiera dicho que no, o tal vez hubiera dicho que sí. El punto no es ese. No me vaya con ese cuento, Rodrigo, por favor. O sea, yo le prometo un hijo. Yo le prometo 7 minutos, profe. Tranquilo, ahorita me responde. Tranquilo. Ok, no. Bueno, entonces vamos. ¿Con qué vamos entonces? ¿Le entramos a lo de María? ¿O quiere que sigamos? Volvemos a lo de María. Okay. Yo digo, pero dame un chancecito para introducir algo. Okay. Yo digo lo de María porque sin desconectarnos del todo, lo digo con el asunto de corredentora, porque para ustedes es sumamente importante. Es sumamente importante que ustedes se defiendan y dentro del campo evangélico, como le digo, le repito, hay cristianos
evangélicos que creen que esa carne que tenía Jesús es la carne de María y que esa sangre que derramó Jesús es la sangre de María, a pesar que dentro de la teología católica ustedes reconocen que es una sola persona y que es Dios hecho hombre, o sea, Dios hombre, es una sola persona. Entonces, la sangre que se está derramando ¿es divina o es humana divina? Te doy el pase. Bueno, la sangre de Jesucristo es perfectamente humana y perfectamente divina porque las dos naturalezas hizo una perfectamente. Ahora, pero déjeme desarrollar, le voy a responder lo que usted había argumentado inicialmente cuando me respondió. 7 minutos a partir de ahora. Dale, profe, de una. Entonces, bueno, lo primero que usted me dijo es que para saber en qué nivel era la corredención de María había que establecer porcentajes. Bueno, ahí yo creo que hay una falacia, y con todo respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de porcentajes. ¿En qué porcentaje dice la Biblia que Jesucristo hizo su sacrificio? No habla de porcentajes, no dice 100%, 90%, no habla de porcentajes. Y si no habla de porcentajes en el sacrificio de Cristo, pues ¿para qué vamos a pedir porcentajes en el sacrificio, bueno, en la corredención o el sufrimiento corredentor de María? Entonces yo desde ese punto no le encontraría como mucho argumento a eso que usted dice, con todo respeto, profe. Ahora, dice que los sufrimientos no son para salvación, hablando de los otros textos, tendríamos que entrar a mirarlos precisamente porque ahí habla de salvación y habla de los que yo le di de 1 de Pedro 1:11, 1 de Pedro 4:13, Colosenses 1:24, 2 de Corintios 5 2 de Corintios 1 del 5 al 7, nos habla de los sufrimientos amarrados a la salvación. Entonces usted tendría que entrar no simplemente a negar como lo ha hecho, eso no es así, sino explicar por qué entonces Pablo y Pedro se equivocaron al decir que sí era así. Eso lo tendría que usted entrar a explicar, profe. Ahora, usted dice que la espada en el corazón de María es una metáfora. Correcto, es una metáfora, pero el sufrimiento de María no fue una metáfora, fue un sufrimiento real. O sea, que haya utilizado una metáfora para hablar de algo que sí fue real, el sufrimiento de María viendo a su hijo único sufriendo en la cruz, no es una metáfora, fue un sufrimiento real y fue una profecía que se cumplió. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco estoy de acuerdo con que usted diga que todo es una metáfora. Por otro lado, usted asegura que el sufrimiento de María no aporta en nada, no aporta en nada y que no hay forma de comprobarlo. Pero el texto lo dice claramente, o sea, con todo respeto, profe, usted ahí le pasa la manito cuando dice no aporta en nada, porque dice el 2:35, dice, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que, o sea, ¿en qué aporta? A fin de que, ¿cuál es el propósito? Que den al descubierto las intenciones de muchos corazones. Claro que sí aporta. El propósito del sufrimiento de María era que quedaran al descubierto las intenciones de muchos corazones. O sea, la única forma de negar eso sería ponerle la manito a ese texto, porque el texto es muy claro, está diciendo cuál es el aporte de ese sufrimiento, que se revelen las intenciones de muchos corazones. Eso lo dice el texto. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí volvimos al antiguo tema que ya habíamos hablado, que usted dijo que María no tuvo ninguna participación porque lo que era engendrado en María era el Espíritu Santo y no de María. Bueno, yo tengo que volver entonces en este aspecto a volver a recordarle la cita para diferenciar lo que es engendrar de dar a luz. Si usted lo recuerda muy bien, yo le dije que en la Biblia, ¿sí?, y en la medicina, el que engendra es el que hace el papel de varón y la que da a luz es la mujer.
No hay una mujer que pueda dar a luz. Bueno, ahorita con la ideología de género, pues uno encuentra de todo, pero hablamos de términos biológicos. Una mujer, ninguna mujer en la Biblia engendra. Y por el hecho de decir que lo que está engendrado en María es del Espíritu Santo, no está negando la participación de María. Lo que está diciendo es que el que hace el papel del varón en esta situación es el Espíritu Santo. Pero para confirmar y recordar esto, vamos a mirar lo que dice Isaías 45:10. Dice así: ay del que dice a su padre, ¿qué has engendrado? Ojo, ay del que dice a su padre, ¿qué has engendrado? O sea, ¿qué hace el padre? Engendrar. Y a su madre, ¿qué has dado a luz? Y a su madre, ¿qué has dado a luz? Entonces, mira, el mismo Isaías nos diferencia cuál es el papel del varón y de la mujer. El papel del varón es engendrar y el papel de la mujer es dar a luz. Y en Mateo 1:23 nos dice que ella dará a luz, concebirá y dará a luz un hijo. No dice engendrará porque pues, tendría María que tener pene, y eso no está en la Biblia ni en ninguna parte. Ella concibe y da a luz como su papel de mujer. Ahora, por otro lado, usted dice que eso, o sea, que María no tiene ninguna participación, que la carne de Jesús, usted cree en la unión hipostática, pero habla de que la carne de Jesús es divina porque María no tiene ninguna participación en él, en ella, o sea, ella no tiene ninguna participación en su naturaleza humana. Entonces, si su carne es netamente divina, pues no habría unión hipostática, o sea, sería un simulacro. Ahora, para confirmar lo que nos dice la Escritura, vamos a ver lo que dice Colosenses 4:4. A ver qué nos menciona si Jesucristo en verdad no tiene ninguna participación humana en su nacimiento. Dice Gálatas, debe ser. Gálatas 4:4, gracias. Ay, la ceguera, profe. Bueno, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero la cosa no termina ahí, profe. Si nos vamos a Romanos 1:3, lo dice Pablo. 1:3 dice, acerca de su Hijo, está hablando de Jesucristo, nacido del linaje de David según la carne, nacido del linaje de David según la carne. Y no podía nacer del linaje de David si María no hubiera tenido participación. Sería un linaje aparte, linaje celestial, no linaje de David. Ahora, también en ese mismo sentido, también nos habla segunda de Timoteo 2:5. Segunda de Timoteo 2:5 dice lo siguiente. Ay, no, Dios mío. 2:8. No, qué horror. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Lo dice Pablo, descendiente de David. Pero ahí tampoco termina la cosa. Vamos a ver qué nos enseña Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 5:5. Yo sé que Apocalipsis tiene un lenguaje simbólico, pero hay cosas que son muy claras. Por ejemplo, dice aquí, Apocalipsis 5:5, pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira que ha triunfado el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Todos lo sabemos, además que es de la tribu de Judá. Ponga la lupa. Dice, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y los 7 sellos. Entonces, miren, nos dice que es de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá, que es retoño de David. Apocalipsis 5:5. Pero por último, para no alargarme, pues hay más textos, pero por dejar estos en la mesa, le voy a dejar Apocalipsis 22:16. Dice así, yo Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño, ojo, yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba.
Entonces, hasta el mismo Jesús en Apocalipsis dice en persona propia, yo soy el retoño y además soy el descendiente de David. Si su teoría fuera correcta, entonces no habría forma, o sea, Pablo se equivocó, Juan se equivocó, Mateo se equivocó al decir que María tuvo una participación en la naturaleza humana de Jesús, porque no habría forma de que él fuera del linaje de David. Eso sería, profe, gracias. 10 minuticos ahí, Rodrigo. Voy a coger los 10 minuticos y si me paso 10 me hace una seña. Y por aquello de que no creo que me extienda. Ya de esto hemos hablado. Vamos a tratar para que el pueblo pueda entender la situación. Hay doctrinas establecidas muy fuertes. Y usted sabe que aún dentro de la iglesia evangélica yo me doy cuenta algunas doctrinas con las que yo combato. En serio el asunto, creí que era broma, sí, me lo está haciendo en serio. Ya me puse nervioso entonces con el tiempo. Usted me dijo, profe, tómese el tiempo. Está bien, ahí me hace una seña. Entonces, porque se dice algo tanto y tanto, pero a veces no se profundiza, Y a mí siempre me interesó esta situación, por complicaciones que hay, por algunas razones ustedes hablan de la Inmaculada Concepción, porque tiene que ser así, desde el punto de vista católico, para que pueda existir algo así como Madre de Dios. O sea, la única forma de poder atreverse a decir esa frase es primero que es inmaculada. Pero aunque fuera inmaculada, todavía se complica el asunto, porque el hecho de ser inmaculada no deja de ser un ser humano. Llamemos así, un ser humano sin pecado, que por supuesto no existe un solo ser humano sin pecado. Pablo dijo que no hay ni uno, incluye María. Y aunque no lo quiera aceptar la iglesia, eso es lo que dice el apóstol Pablo, no hay uno, ni un solo. Y bueno solamente es uno. Jesús dijo bueno solo uno. Y cuando dijo bueno solo uno, dijo que es Dios, y lo incluye a él como hijo eterno de Dios, y por eso estamos de acuerdo en eso. Aquí la situación que se presenta, déjeme ver, porque quiero entrar en el tiempo que tengo a la discusión de este asunto. Vamos a ver. Si usted revisa la escritura, María lo que hace es recibir lo del Espíritu Santo. No hay aporte genético ni biológico de María. María es un receptor que va a recibir lo del Espíritu Santo. Lo que está ahí es del Espíritu Santo. No dice que es de ella y que es del Espíritu Santo. Usted sabe perfectamente cuando lo discutimos que existe científicamente la posibilidad de colocar en un vientre un espermatozoide y un óvulo que no es de la mujer y puede perfectamente desarrollarse ahí. Así que científicamente está demostrado que eso es posible. Si eso es científicamente, cuanto más desde el punto de vista de Dios. Cuando usted analiza eso y usted analiza los textos que los vimos, se los repetí, hablamos de Silambano, hablamos de todo esto, no existe una sola pista que el óvulo de María haya sido fecundado, no existe. Y eso en otra ocasión, porque esto lo vamos a discutir, lo vamos a hacer un debate y lo vamos a llevar. Ahorita solamente lo vamos a tocar para rellenarlo un poquito, porque creo que se nos acabó un poquito lo de la corredentora, porque de ahí no pasaste con los poquitos versículos que me chorreaste, que no han sido analizados. Y yo espero que algún día estudies análisis sintáctico para que usted tenga la capacidad de analizar un texto y venirme a hablar aquí con propiedad, no lo que usted simplemente opina. Ok, el punto es este. Claro, por supuesto que hay un detalle que es el que más quiero enfocarme, el asunto de David. Claro, cualquiera dice, totalmente irrefutable. Tiene que nacer Jesús de un ser humano, o sea, un ser humano tiene que hacer un aporte para que se le llame que es de la raíz de David. Pero hay un problema y usted mismo cayó cuando usted dice, el hombre no engendra. La mujer no engendra, o sea, es el hombre. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? Entonces, desde el punto de vista genealógico, el que funciona es el hombre, no es la mujer. Así que lo más cercano de Jesús es José. Pero usted se le ha olvidado que ese es el asunto de que él, su cuerpo es hecho o se hace por el verbo. El mismo 1.14 dice, el verbo se hizo carne. Esa carne la hizo el verbo. Esa carne no es producto del óvulo de María. Es producto de la creación misma del verbo que viene y coloca ese embrión o ese cigoto, como se quiera llamar,
en el vientre de María, lo acoge y ahí se desarrolla. Por esa razón, entonces, se complica para decir, bueno, pero entonces, ¿cómo que es descendiente de David? Y entonces la única solución para darnos cuenta, y que era la forma que el judío se daba cuenta de que descendía de quién descendía, está la genealogía. Y la genealogía arrima a Jesús a José, no a María. María no existe. María no existe en la genealogía. Es José. Y dice, y de este, María su esposa, del que nació Jesús. Nada más. Así que es evidente que es a través de Jesús, perdón, a través de José, como padre putativo, que legalmente puede ser el padre y que de hecho civilmente tenía que ser el padre, o no era el padre, o Jesús no tenía padre. Jesús no estaba registrado, Jesús no estaba empadronado. ¿Quién era el papá de Jesús ante las leyes romanas? José. Ese es el legal y eso es lo que vale, y por eso la escritura puede decir claramente que desciende de David, porque legalmente José ante las leyes es el papá, que sabemos que no es el papá biológico, por supuesto, ni mucho menos, porque es Dios mismo el que va a desarrollarse en el vientre de María. Entonces esa es la respuesta. Ahora, cuando usted me cita Gálatas, usted simplemente me está hablando de nacer. Claro que María fue la que lo parió. El texto de Gálatas 4:4 dice, nacido de mujer. María lo pare, y eso es exactamente lo que dice, pero no es el óvulo de María, mediante un acto que usted llama sobrenatural, porque yo le pregunté a este y le dije, ¿quién fecundó el óvulo de María? Si fuera eso, usted dijo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo estamos entendiendo que el óvulo de una mujer es fecundado por Dios? Y usted dice, pues eso es un milagro. Bueno, pero si eso es un milagro, ¿por qué no puede ser un milagro que Dios mismo, el Logos se creó a sí mismo? Porque dice, y el Logos se hizo, y no fue hecho carne, no es pasivo, el génito es medio. Así que la correcta traducción no es el verbo fue hecho carne, el verbo se hizo, voz media, carne. Y demostré a través de la palabra catartizo, que es donde se traduce preparé, que es ajustar. Dios ajustó un cuerpo, adaptó un cuerpo para que naciera Jesús. O sea, ese cuerpo lo crea Dios. Entonces, María simplemente es la receptora. Deme la cita bíblica donde dice que es el producto del óvulo de María. Y en la palabra vientre no se refiere a ningún óvulo, se refiere a la parte donde se va a desarrollar el cigoto o el feto o el embrión, como se llame, y va a parir. Se desarrolla y, por supuesto, ella le va a dar los nutrientes, lo va a amamantar posteriormente, después de haberlo parido. Eso es todo. Y por esa razón siempre hemos dicho, en la forma que Jesús se refirió, nunca le dijo madre. Jesús nunca le dijo madre. Las veces que se refirió a ella directamente, en las dos veces que tenemos registrado en Caná y en la cruz, le llamó mujer. He aquí, mujer. Jesús tiene conciencia quién es él, que no es simplemente el producto del óvulo de María. Y eso trae, por supuesto, muchísimos problemas, y usted lo sabe bien, Rodrigo, tiene necesariamente, para que esta doctrina esté en pie, de que el óvulo fue fertilizado, María tiene que ser inmaculada, y ustedes nunca han podido comprobar que María es inmaculada. Eso simplemente está en la fantasía católica romana de inventar que tenía que ser así, porque si va a ser madre de Dios, ustedes primero deciden que es madre de Dios, y después salen corriendo a ver de qué manera hacen para acomodar todo para que sea madre de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no existe ni siquiera tampoco esa frase. Jesús nunca le dijo madre, y la escritura nunca dice que es madre de Dios. Por eso los evangélicos que se han unido con ustedes, los reformados, han caído, por supuesto, ustedes son expertos, mi querido Rodrigo, para hacer ciertas alianzas, y eso es lo que ha sucedido con mucho evangélico, que ha cedido, y hay evangélicos que dicen madre de Dios. No existe la frase madre de Dios. María no es concebida inmaculada porque es invento y dogma católico. Eso sí es un dogma católico, y usted lo sabe bien, por supuesto, porque para que eso suceda, sus padres tienen que ser sin pecado. Entonces, cuando papá y mamá de María se unieron, tienen que estar inmaculados, pero tienen que nacer inmaculados. Usted no puede llegar a decirme que por un acto de sobrenatural Dios hace inmaculados a los papás de María, porque ese óvulo y ese espermatozoide tienen que estar inmaculados, sin pecado alguno, porque ustedes creen en el pecado original y en la transmisión del pecado, por eso bautizan niños. Adelante, Rodrigo.
Dejamos un poco fuera Herrera, pero bueno, yo no sé si quiere entrar en este, le podemos dar un chancecito después de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, vale, profe. Defiéndase. Bueno, Defiéndase. sobraron 57 segundos, le cuento. Me sobraron. Uf, nunca me imaginé que tenía tanto tiempo. No, tranquilo. Gracias. Bueno, yo te lo tomo también. Después de ti, ¿qué te parece si le damos una participación para no hacer a un lado a Herrera? Sí, y estoy yo, de acuerdo, le damos unos minutos porque él quiere comentar algo sobre eso. Adelante, Rodrigo. Vale, profe, gracias. Bueno, lo primero es que, a ver, vamos a empezar con lo último. Usted dice, profe, que en ninguna parte de la Biblia dice que no está la frase Madre de Dios. Yo le recuerdo, y usted lo ha repetido varias veces, Mateo 1:23. 1:23 dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Quién es la que concibe y da a la luz? Según lo que ya vimos en Isaías, en la Biblia, la madre. Entonces dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz, ¿qué? Un hijo. Y si es un hijo es porque ella es, ¿qué? La mamá. Entonces dice, y le pondrán por nombre Emmanuel. O sea, ¿cómo se llama el hijo de esa mamá? Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí está diciendo que la Virgen es la mamá de su hijo, que es Dios con nosotros. Traducción, ahí dice Madre de Dios, en síntesis, ¿ok? Lo dice la Biblia. Ok, primer punto. Segundo punto, dice lo de que Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ojo, porque usted usted parafraseó y no citó textualmente, porque Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno si bueno es uno solo? ¿A qué se estaba refiriendo? Eso lo dejamos para después. Dice, empieza a hablar de científicamente, que científicamente se puede hablar de que los vientres de alquiler, que se puede engendrar artificialmente el óvulo de una mujer. Bueno, aquí hay otro problema, profe. Usted está haciendo una eisegesis. ¿Por qué? Porque, y ya se lo dije la vez pasada, usted está trayendo conceptos del siglo XX y XXI y los está clavando a martillazos en la Biblia, donde había una concepción distinta. Nosotros ya habíamos hablado de que en la concepción judía, ¿sí?, el hombre tenía el semen, que viene de la raíz semilla, ¿sí?, que se concebía que el hombre tenía una semillita y que la depositaba como en la tierra, que era el vientre de la mujer, ¿sí?, y que de ahí entonces la semillita crecía hasta que daba a luz o daba fruto. Era el parangón que hacía la mentalidad judía. Entonces, por eso no podemos decir, porque si usted dice que según eso, no, la mujer, María no tenía participación en el nacimiento de Jesús, entonces según esa misma lógica, ninguna mujer de la Biblia tuvo participación en el nacimiento de su hijo, ni en la formación de su hijo. Eso es una falacia, porque usted está queriendo aplicar un concepto científico del siglo XX y XXI solamente a Jesús, pero no lo aplica a los otros personajes de la Biblia, que fueron concebidos y dados a luz por una mujer. Ok, ahora, dice que la mujer no participa. Pues si María no participa, ninguna mujer participa desde la lógica, como ya le dije. Ahora, bueno, vuelvo a hablar de embrión, de óvulo, de cigoto. Yo le pregunto, así como usted me preguntó, ¿cuáles son los porcentajes que establece la Biblia de la participación de María? Bueno, muéstreme las citas donde diga claramente embrión, óvulo, cigoto, para yo poder creer en esta teoría suya, bueno, en esta hipótesis suya. Ahora, usted dice que la genealogía de María no existe, o sea, en María no existe sino en José. También ese tema ya lo hablamos porque en la cultura judía la mujer
dejaba su parentela, y lo dice la Biblia, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacía? Asumía la descendencia de su esposo. José era de la descendencia de David, y María asume al casarse con José esa genealogía, ¿ok? Eso es por ley judía, no es por capricho católico. Ahora, lo curioso de la genealogía de Mateo es que aquí nos nombra precisamente a María. O sea, no es costumbre decir, o sea, ¿qué es lo normal que diga? Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró, o sea, habla de quién engendra, el varón. Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. Esta se sale, o sea, esta genealogía es sui generis, o sea, es única en su clase, porque nombra a la mamá, dice de la que nació Jesús. No dice engendró, no. Nombra a María, dice de la que nació Jesús. O sea, la pone dentro de la genealogía de Jesús, para completar lo que es la simiente de David, que ya vimos varios textos, y bueno, usted dio ahí como una explicación como ahí por los laditos, pero no se atrevió a abordar por qué los apóstoles reconocían que Jesús era realmente de la simiente de David, y por qué Jesús en Apocalipsis dice, o sea, que es que eso es lo más tenaz, él mismo dice, yo soy de la simiente de David, lo dice en Apocalipsis, dice retoño y simiente de David. ¿En dónde estaba la cita de Apocalipsis 22:16? Y voy a leerla para repetirla y ponerla otra vez sobre la mesa. Yo leí varias, pero esta me interesa porque lo dice Jesús, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David. Pero también me gusta lo que dice Apocalipsis 5:5, porque el león de la tribu de Judá, primero es de la tribu de Judá, dice, pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira que ha triunfado el león de la tribu de Judá. Ojo, es de la tribu de Judá, el retoño de David. O sea, es supremamente claro. Usted tendría que entrar a refutar al apóstol Juan y al apóstol Pablo y al apóstol Mateo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, lo de se hizo carne, eso lo tenemos pendiente, porque hacerse carne significa encarnarse, ¿ok? No significa hacer un pedazo de carne y montarse ahí, significa encarnarse, tomar la naturaleza humana, y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, vamos a encontrar la explicación. Dice así, creo que es desde el 9, desde el 7, desde el 6. Bueno, volvamos hasta el 5, pues. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, ¿sí? Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. A eso se refiere encarnarse o hacerse carne, ¿sí? No es la acción de crear un pedazo de carne y meterse dentro de la carne, sino hace esto, asumir una naturaleza humana, claro, similar a todo en los hombres, pero ojo, excepto en el pecado, nada más. Lo que acabó el tiempo. Eso es cháchara. Déjeme terminar esto. Se acabó el tiempo, y a tiempo se le acaba de acabar porque te estás metiendo en Filipenses y me estás haciendo una ensalada increíble. Voy a responderle. Deme un minuto más le pido, ¿sí? Uno más. Bueno, vamos con un minuto más. Adelante. Bueno, usted me dice que Jesús jamás le dijo mamá
a María? Bueno, le quiero recordar que los evangelistas la registran, inspirados por Dios, como mamá de Jesús, pero encima de eso vamos a ver un salmo mesiánico, el Salmo 22. ¿Sí? ¿Recuerda cuando Jesús dijo en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ok, dice así. Muy bien. Permítame un segundo. Ave María. Bueno, lo que pasa es que ahí sí nombra a la mamá. Deme un segundo. A ver, aquí ya, deme un segundito ya. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí, salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche y no hay silencio. Mas tú eres santo, que moras en los laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, tú los libraste. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Yo, gusano, que no, hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Perdón, ya voy a llegar. Que todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean. Si confío en Yahvé, que eso fue lo que pasó en la cruz, pues que él le libre y le salve, puesto que le ama. Si tú desde el vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre. Y dice el 10, a ti fui entregado cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Lo dice 2 veces en el Salmo 22, Salmo mesiánico. Muchas gracias, profe, y gracias por el minuto extra. Ok, bueno, vamos para darle el lugar. Ya pienso que Herrera ya tiene que tener un grueso de información para que también nos haga el comentario. Con respecto a lo que has hablado, esa palabra encarnar, cuando usted habla de encarnar, ¿qué tiene usted para encarnar? Porque tiene la preposición, ya casi Herrera, ya le damos, apenas interviene, le damos lugar a usted. La preposición in. La preposición in generalmente, siendo una preposición latina, significa adentro. Es como encarnarse, es como meterse dentro de la carne. Por eso no estoy muy de acuerdo con el término teológico. Está por discutirse eso, de que no es una expresión, desde mi punto de vista, la más apropiada, decir encarnarse, que es más bien lo que usted está diciendo, que dice, no es meterse dentro de la carne, pues encarnarse es eso. O puede ser perfectamente una interpretación que es dentro. Encarnarse es meterse dentro de la carne, que es exactamente lo que usted está diciendo. Después, la situación con el respecto a cuando usted insiste de que es madre de Dios, es que usted todavía no logra entender que María simple y sencillamente está pariendo al Hijo de Dios. Y lo que el texto que usted rezó simplemente lo que enfatiza es que dará luz. Claro que da luz a Dios, pero es la misma situación cuando usted no puede mostrar que el óvulo de María está fertilizado, porque tiene que estar fertilizado y debe estar fertilizado para que haya alguna posibilidad de que usted pueda llamar a la madre de Dios. Pero como usted no puede comprobar que el óvulo de María fue fecundado, usted no puede atreverse a decir madre de Dios bajo ninguna circunstancia. Claro que sí, claro que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Claro, María pare a Dios, porque es lo mismo que estoy hablando, pero no hay una relación biológica, genética con él, que ese es el postulado que estoy defendiendo. Por tanto, claro que es Dios el que está naciendo, el que está abriendo la matriz, y que de paso, si está abriendo la matriz, habría que preguntarle a un ginecólogo, a un obstetra, si hay rompimiento del himen o no hay rompimiento del himen. Entonces, eso, si no es así, pues sería una fantasía. Cristo no nació normalmente como nace ningún varón. Eso es otro tema. Con respecto nuevamente a la situación de la descendencia, está clarísimo que la genealogía de Jesús termina en José, no en María. Si usted lee, y le voy a leer para que entienda bien y aprenda a distinguir bien la hilación de lo que se está diciendo. Pon atención, el versículo 16. Y Jacob engendró a José. Y luego viene una aclaración. El marido, eso es una posición. El marido está aclarando quién es José. Entonces dice, el marido de María. Una posición, una aclaración. Y luego dice, de la que, entonces ahora la nombra ella, del que fue engendrado
que perfectamente también puede decir el que fue nacido, del que fue nacido Jesús, o como nacido, porque la palabra Sheinao significa nacer, ¿de acuerdo? Entonces, pero no está conectando el asunto genealógico con María. Está mediante una posición diciendo quién es ese José. Llega hasta José. Vuelvo y repito, tendría que estar reiterando lo mismo. ¿Es o no es legal? Cuando fue empadronado, le voy a hacer la pregunta, bueno, pero ya voy a pasar porque ya no lo puedo pasar a usted, va a pasar a Herrera. Tal vez Herrera lo responde. Cuando fue empadronarse, Jesús apareció con el nombre de cuál padre, oficialmente hablando. Cuando se registró José y María y que tenía que registrar ese niño, porque o acaso no lo registró, el niño apareció con el nombre de quién era su padre oficialmente. Pregunto, bueno, lo voy a dejar acá para no hacerlo más largo y puedo decir más, pero para no hacerme esperar más Herrera. Adelante, Herrera, ahí le dejo la pregunta a usted, se la dejo colocada. Pregunto, atención a la pregunta, fue empadronarse, fue a registrarse José y María, porque fue una orden de Augusto. Quería que todos estuvieran. La pregunta es, ¿quién se registró, José y María, o se registró también el niño? ¿No había nacido el niño? Se registró, pero en el momento que iba a registrarse, nace. Inmediatamente le empiezan los dolores y nace. Entonces la pregunta es, ¿nació después de registrarse o cuando nació después se registraron? Vamos a ver qué nos contesta Herrera. Adelante, hermano. Bueno, quiero primero pues opinar, o sea, sobre lo que ya hablaron con Rodrigo. Me extraña pues en gran manera como usted, verdad, trae a discusión un tema que, bueno, claro, que como yo como católico lo tengo tan claro, es por lo siguiente: si Dios no se hubiese encarnado de María Virgen, es decir, ¿para qué utilizar el vientre de María? ¿Para qué? ¿Por qué no vino mejor ya hecho hombre? Si María no iba a aportar nada. Entonces no lo veo absurdo, ¿no? No sé si han discutido la palabra, ¿cómo se llama? La palabra concebir. Porque la profecía de Isaías 7:14 es clara, ¿verdad? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Emmanuel. Ya sabemos que significa Dios con nosotros. Luego lo menciona Lucas 1:31. El ángel le dice, concebirás. Le dice, concebirás. Entonces, si concibe, significa que es madre. Y si es madre, aporta a la humanidad de Cristo. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tenía que Dios encarnara de una mujer? El hecho que diga, el verbo se hizo carne, no significa que solamente el verbo aportó, o sea, solamente Dios aportó. Entonces, me parece extraño, ¿verdad? Como sea, las dudas, la discusión que usted tiene en ese sentido. Bien. Luego, que Jesús no le llama madre a María, eso es cierto, en el Evangelio no le llama madre. Pero el hecho de que Jesús no le llame madre no significa que él no sea que ella no sea madre de Jesús, porque el Evangelio, los evangelistas lo nombran como hijo de María y a María como madre de Jesús. Dice, ¿verdad? Mateo 1:18, ya sabemos, ¿verdad? Que su madre María, dice ahí, su madre María. En Mateo 11:13 y 20 también, ¿verdad? Nos menciona a María como madre de Jesús. En Mateo 12:46, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. En Mateo 13:55, dice que Jesús, ¿verdad? Su padre, hijo de un carpintero, ¿verdad? Y su madre María. Entonces yo no veo necesario, ¿verdad? Que Jesús diga, ¿verdad? Le llame madre, ¿verdad? Por más de que teológicamente el término mujer es más profundo que de madre. Jesús le llama mujer porque está aludiendo a Génesis 3:15, ¿verdad? La mujer.
Entonces por eso le llama mujer en vez de madre. Entonces usted dice, ¿verdad? ¿Cómo a María le puede llamar también madre de Dios? Pues me extraña, ¿verdad? Porque en Lucas 1:43, ¿verdad? Isabel, llena del Espíritu Santo, oiga bien, por obra del Espíritu Santo dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor. Y si usted se va a Hechos 2:36, usted va a escuchar cómo Pedro dice, ¿verdad? Que a este Jesús Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Ese Señor que usa Isabel es un término divino para referirse a Jesús, porque también en Filipenses 2:11 lo dice, ¿verdad? También Filipenses 2:11 nos dice la palabra de Dios aquí, nombre del Señor. Filipenses 2:11 nos dice: y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, en mayúscula ahí, ¿verdad? Todas mayúsculas en la Biblia de Jerusalén, para gloria de Dios Padre. ¿De acuerdo? Por eso es que se cumple la profecía del Salmo mesiánico de Salmo 110. El Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces vemos, ¿verdad?, que ese término Señor se refiere a Jesús, ¿verdad?, como Dios. Entonces, por lo tanto, Cristo Jesús es Dios. Solo Lucas, de todos los evangelistas, solo Lucas le aplica en su vida terrenal a Jesús el término para referirse a él como Dios, le llama Señor, ¿de acuerdo? Solo Lucas, de ahí los otros evangelistas no. Entonces, por lo tanto, está claro que María es madre de Dios, y es madre por lo que ya dije. Ella aporta a Jesús, porque si no, ¿qué sentido tiene que el Verbo se hubiera encarnado de María la Virgen? No tiene sentido. Bien, no sé, ¿verdad? La pregunta que usted hizo al final, pues no recuerdo, no la entendí bien en realidad. Se la puedo repetir, Herrera, Emilio, se la puedo repetir. Era con respecto al empadronamiento, por la discusión que tenemos sobre que Jesús es de la raíz de David. La pregunta es la siguiente, sí. O sea, si me permite hacérsela, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Hay una orden de Augusto de empadronarse. Mientras ellos van, ellos viajan obviamente a la ciudad que era de donde ellos habían nacido, y mientras ellos, en el interín que ellos van a empadronarse, es cuando le alcanzan los dolores de parto a María. O sea, en ese tiempo. Obviamente, si él va a empadronarse posteriormente, después de que el niño nace, ellos se van a empadronar. No da el detalle, pero es evidente que se van a empadronar. En todo caso, se tienen que empadronar. La pregunta es, cuando se van a ¿registrarían a Jesús de Nazaret, al niño que acaba de nacer? ¿Sí o no? Una. Dos, ¿con qué nombre le pondrían al papá de Jesús? Y si usted me dice que obviamente tendrá que ser José, porque así legalmente tiene que ser, porque el niño no va a nacer sin papá, y Jesús es reconocido como hijo de José, por lo menos por el pueblo, estamos entendiendo usted y yo de que es hijo de Dios y todo el asunto, pero el pueblo lo reconoce. Ahora la pregunta es, ¿está reconocido oficialmente? Oficialmente está reconocido como hijo de José, claro, por tanto es del linaje de José, desde el punto de vista legal, y eso es lo que se tiene que entender cuando se dice. Entonces te dejo la pregunta, veo como que haces así, como que estás de acuerdo en que es empadronado y que el papá oficialmente es José. ¿Estamos de acuerdo con eso? Adelante. Bueno, aunque es cierto, ¿verdad?, que por el linaje de David, sí, yo lo acepto, ¿verdad? Por el linaje de David, ¿verdad?, es reconocido como descendiente de David. Recordemos que es cumpliendo la promesa del Señor, ¿verdad? Que el trono de David no se iba a acabar nunca, que iba a ser para siempre. Pero eso no quita todo lo otro que hemos dicho, ¿verdad? Que María aporta, ¿verdad?, a la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Porque, repito, es absurdo pensar lo contrario, porque si no, el Verbo hubiese venido ya hecho hombre del cielo, ¿ah? Si hubieran nadado de un solo. Dios tiene poder,
de hacerlo. Dios hace lo que quiere y Él tiene poder, pues, pero Él tampoco, vemos, ¿verdad?, que la naturaleza no la contradice, ¿verdad? Es decir, es una gran diferencia decir que algo es antinatural a decir que algo es sobrenatural. Entonces Dios respeta, o sea, todas las, incluso pues sigue las, ¿cómo se llama? Él de esa manera lo hizo, pues. Así lo determinó, hacerse hombre, ¿verdad? En el modo normal, como un ser humano se hace, o sea, es concebido, excepto porque el Espíritu Santo fue el que aportó la parte del hombre. El Espíritu Santo aportó, yo no me atrevo a decirlo así, aunque nunca lo he escuchado en ningún texto del magisterio, ¿verdad? El Espíritu Santo aportó el espermatozoide, podría decir, ¿verdad? Dios tiene poder de crear de la nada, ¿verdad? Como dice el libro de los Macabeos, segundo de Macabeos, es el único texto de la Biblia que nos habla, ¿verdad? El único libro de la Biblia que nos habla de que Dios hizo todo de la nada, ¿verdad? Entonces Dios lo puede hacer, pero Dios no lo, pudiendo hacer el ser humano ya hecho. ¿Por qué eligió a María? Pues porque quería hacer el proceso normal, ¿verdad? A partir de la célula masculina, pues que naciera su hijo hecho hombre. Por lo tanto, no le podemos quitar lo que María, por obra de Dios también, porque Dios le dio la naturaleza y la capacidad de concebir y dar a luz. Dios mismo le dio la capacidad. María no puede hacerlo, ¿verdad? Como creadora, ¿verdad? Porque no es Dios, ¿de acuerdo? Pero sí, Dios le dio esa capacidad y ella por eso lo hizo. O sea que en último término, Dios es el principio de todo, ¿verdad? Pero aún así no le podemos quitar, ¿verdad?, el papel que juega María en la concepción de Jesús como un ser humano. Solamente. Gracias, Emilio. Permítame comentar un poquito. Ya vamos estamos todavía con 80 personas. Vamos a monitorear todavía. Si cuando nos baja un poquito, pues nos retiramos ya para no cansar a los. Sí, claro. Pero quiero apuntar lo siguiente. Bueno, Emilio reconoce, y espero que también lo reconozca Rodrigo, que es el que antepone la situación de la raíz, que evidentemente pues ahí está totalmente demostrado que la consideración que hace Dios con respecto al linaje de David respecto a José, porque son asuntos totalmente legales. De otra manera, usted y yo no podríamos ser hijos de Dios porque somos hijos de adopción, y usted ni yo podemos negar que legítimamente somos hijos de Dios y somos por medio de adopción. En el caso de Jesús es lo mismo, y eso tiene que entender el católico. El católico debe saber que el linaje de Jesús es de David, de la tribu de Judá, de donde viene José, y tienen que reconocer que el pasaje que aparece ahí no involucra a María dentro de una genealogía, simplemente aclara quién es este José, y es importante para relacionarlo con María en el sentido que es el esposo. Ok, dejando eso clarificado, queda entonces totalmente destruida la idea de que porque Jesús desciende de David quiere decir que tiene que tener carne, expliquemos, propiamente carne humana, en el sentido de que está generado por, en este caso, la mujer, y que por supuesto por fuerza tiene que estar el óvulo. Aquí la discusión de fondo es la situación del óvulo, que el católico no puede explicar, no puede demostrar, y voy a debatir eso con Rodrigo. Le voy a explicar lo que cuando se habla del vientre, cuando se habla del ventris en latín, cuando se habla de la palabra griega para referirse al vientre, yo eso lo expliqué, por ahí yo creo que tengo el apunte, y eso lo vamos a ahondar más. Con respecto a lo de su madre, voy a explicar la situación con la palabra madre. Hay que entender qué quiere decir madre. Supongamos, bueno, y desde el punto de vista etimológico, o sea, desde el punto de vista etimológico, los etimologistas llevan la palabra madre increíblemente a la palabra mama. O sea, madre es la que da de mamar. Ese es el origen de la palabra madre. Obviamente, Elizabeth sabe que el que está en el vientre de ella tiene que ser la madre porque lo tiene en el vientre, que es la que le va a dar de mamar. Entonces, no hay ningún problema en el hecho de que se le llame Madre del Señor, que es lo que dice Elizabeth y profetiza Elizabeth. Eso no hace crear un vínculo genético y biológico de María con el niño. Está claro, como seguimos sosteniendo,
que aunque se diga la palabra concebir, hay un problema que el católico no entiende la palabra concebir porque relaciona la palabra concebir con óvulo. No existe eso, no existe esa relación. Y luego yo lo voy a demostrar desde el punto de vista del griego y de la palabra que aparece en griego para que ahí no hay relación alguna con un óvulo. Eso es una presuposición que parte del hecho, por supuesto, que María tiene que hacer la Inmaculada para que el óvulo sea inmaculado y para que de esa manera el niño que nazca sea perfecto, totalmente perfecto. Bueno, eso por un lado. Aclarando la situación esa, que es lo que le aclaré a Rodrigo también con respecto a el Emanuel. No importa, sí, claro, así se llama, porque lo que ha nacido ahí es el Hijo de Dios, es el Dios hombre que ha nacido ahí y no implica necesariamente que ella tenga ninguna relación biológica ni genética con el niño. Trae problemas tremendamente insalvables para el catolicismo, demostrar la inmaculadidad, ya no dije la palabra, ya no dije, María sea inmaculada. La inmaculada, nunca dije la palabra. Inmacularidad, no sé si se permite esa palabra, de María, o sea, que obliga a demostrar eso, y eso nunca el católico lo puede mostrar. Le atribuye simplemente algo sobrenatural, que Dios quiso hacerlo, pero no hay una sola base que diga que María fue inmaculada o que nació inmaculada. Esa es la invención católica romana, parte de su dogma que inventa para tratar de forzar la idea de que ella es madre genéticamente y biológicamente de Jesús, lo cual no pueden comprobarlo, y eso es lo que yo estoy sosteniendo acá. Inmacularidad, es que esa palabra como nunca se dice. Ok, cuando tú dices que la palabra mujer es más profundo que madre, pues está difícil aceptar eso, ¿verdad? Está difícil aceptar eso. Yo a cualquier persona le puedo decir mujer, pero no le puedo decir madre, porque solamente es una madre. Y es el nombre especial, la palabra madre. Entonces, la palabra mujer lo puedo referir en términos generales, genéricamente, pero específicamente solamente le puedo decir madre, la que realmente es madre. Entonces, pues no. ¿Qué más? Esto último que comentas tú de que Dios, que si no hubiera sido así, que Jesús tuviera participación, me hablas de que Dios tiene todo poder, de que en todo caso hubiera venido Cristo hecho hombre de una vez sin necesidad de nacer. Pero entonces, si ese Dios es tan poderoso, ¿cuál es el problema de poder engendrar y colocar en el vientre de madre a Jesús el Hijo sin participación biológica ni genética de parte de María? Quedamos en lo mismo, si es posible. Otra cosa, tenemos que entender entonces el tema que tiene que ver, como lo dije y repito, con el asunto de concebir. Concebir no es otra cosa más que recibir completamente, y eso es lo que hace el vientre de María. El vientre de María recibe, porque aquí es silambano, eso es sin, que es con, y viene exactamente la palabra concebir, es concipere o quincapere en latín. Eso quiere decir tomar todo. Lo que hace el vientre de María es tomar todo del Espíritu Santo. Y por eso dice engendrado del Espíritu Santo, y se utiliza el neutro para decir, y la palabra engendrado no está en masculino, interesantemente no está en masculino. Jesús es una palabra en masculino, pero Espíritu Santo es una palabra en neutro, y lo que está engendrado, dice, no está en masculino, está en neutro. Evidentemente está diciendo que todo lo que está y reside en el vientre de María es totalmente del Espíritu Santo, no una parte del Espíritu Santo y la otra parte de María. Entonces, el catolicismo tiene que ya profundizar en estos textos, que los tengo separados, y eso lo vamos a discutir. Creo que ya es más que amplio de lo que he expuesto mi argumento, sería hasta redundar en lo mismo, y lo que la tarea que tendría no es mía, sino Rodrigo, demostrar que es fecundado el óvulo de María. No hay forma de demostrarlo. No hay forma, no hay una cita. Ya revisé todo lo que haya habido y por haber, lo he revisado en el griego, no hay absolutamente algo así como un óvulo, y si no hay un óvulo fecundado, María no aporta absolutamente nada, solamente recibe, y el niño se desarrolla, y los nutrientes de María alimentarán al niño, posteriormente lo va a parir, lo va a amamantar, y por eso los autores llaman, atención a esto, le dicen la madre de Jesús. Los autores le dicen madre de Jesús. Jesús nunca le dice madre a ella. Jesús tiene total conciencia de quién es él. Siempre dijo, yo no soy de esta tierra. Porque él tenía que decir, mi hermano Emilio, yo soy
parte de esta tierra y soy parte del cielo. Jesús nunca dijo que era parte de esta tierra y que era parte del cielo. Jesús siempre dijo, yo no soy de esta tierra, yo soy del cielo. Y está hablando en totalidad, porque fue en totalidad que el Espíritu Santo lo engendró dentro del vientre de María. Bueno, vamos a darle la última participación para ya terminar, ya que vamos para 3 horas, a Rodrigo. Tiene libertad, Rodrigo. ¿Cuántos minutos quiere, Rodrigo? 5. ¿Cuántos? No, mentira, 7. Ok, 7. Mejor que me sobre y no que me falte. Rodrigo, 7 para Medina y luego a mí me toca la despedida. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok, adelante, con sus 7 minutos. No pida más café, adelante. Vale, profe. Bueno, a ver, usted hizo una mezcolanza cuando dijo lo del empadronamiento, que a nombre de quién se había registrado Jesús, si a nombre de José o a nombre de María. Bueno, el texto no dice a nombre de quién se registró, es más, no dice si a Jesús lo empadronaron. O sea, ahí usted recurre a algo que realmente no existe. Ahora, usted dice que porque lo llamaban hijo de José, entonces María no tenía ninguna participación. Bueno, ahí yo discreparía, porque entonces su mismo argumento lo refutaría, profe. Porque entonces usted estaría diciendo es que él es hijo de José y no del Espíritu Santo. Usted estaría diciendo, por negar la maternidad de María, porque dice hijo de José y no hijo de María, que entonces el Espíritu Santo no es, o sea, no es el que engendró a Jesús, sino José. Y estaría cayendo en el error de Pedro Gómez, que dice que Jesús es el hijo, bueno, el que puso el semen fue José para hacer de Jesús su hijo. Pero le recuerdo que la usanza era utilizar siempre los nombres de los varones en el judaísmo, ¿ok? Yosef, Bar Simón, o sea, se utilizaba el Bar, hijo de, y se ponía el nombre del hombre. Esa era la usanza judía en la Biblia. Pero además, aquí hay una excepción maravillosa. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, Bar María? O sea, aquí el evangelio más antiguo y más fiel, del cual bebe Mateo, Lucas, ¿sí? Porque recuerda que eso se llaman sinópticos, los evangelios sinópticos, habla de Yeshua Bar María o Bar Miriam, Bar Miriam. Entonces, en este hay una excepción bíblica, lo reconoce como hijo de María. Claro, en otros pasajes lo llama hijo de José, pero si su argumento fuera ese, entonces usted estaría negando la participación del Espíritu Santo y estaría diciendo no es del hijo del Espíritu Santo, sino del hijo de José, porque ahí dice hijo de José, no hijo de María. Vuelvo a lo mismo, el tema del empadronamiento, ahí no hay nada, profe, ahí no hay en ninguna cita a nombre de quién fue registrado, si a nombre de José o a nombre de María. Ahí ya entraríamos en el campo de la especulación. Ahora, otra cosita aquí, estaba mirando lo que era encarnar carne, compré este diccionario bíblico ilustrado, muy interesante porque trae el griego y trae las explicaciones, ilustrado muy bonito. Y aquí estaba mirando lo que decía sobre carne, en en Juan 1:14, que es la cita, déjenme ver si la encuentro rápidamente. Carnero, carne, porque se me hizo la carne cuando la necesito, se me desaparece. Juan 1:14 dice, el griego del Nuevo Testamento, sarx, designa la naturaleza humana, conservando las significaciones de basar, ¿ok?
Juan 1:14, primera de Timoteo 3:16 y primera de Juan 4:2. A la que añade nuevos contenidos sarx, denota el elemento más débil del hombre. Entonces, miren, y cuando usted utiliza la palabra el géneto la traduce vain como convertirse en, asumir la naturaleza. Entonces, no es, claro, dependiendo del contexto también puede ser fabricar carne, pero según lo que nos dice este diccionario, ¿sí? Y vain nos dice que es asumir, es tomar una naturaleza humana, se hizo carne. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no vamos a poder estar de acuerdo. Por otro lado, usted me dice que ha buscado por toda la Biblia lo de genéticamente, la aportación del óvulo de María. Yo vuelvo y le repito, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar la palabra óvulo, ni genética, ni cigoto, ni embrión. Entonces, obviamente, si usted va a buscar esos términos en el griego koiné de la Biblia, no lo va a encontrar jamás, porque lo que yo le repito, está haciendo una eisegesis, está tratando de acomodar una mentalidad del siglo XX y XXI a una mentalidad occidental, médica, terminología médica, a una terminología teológica oriental del siglo I, de una cultura judía, en la cual se concebía que el hombre tenía una semilla llamado semen, ¿sí? Y que la depositaba en el vientre de la mujer, ¿sí? Que era la tierra. Y en ese sentido era como el judaísmo concebía. Entonces, si usted me dice que María no tuvo ninguna participación en el nacimiento, o bueno, en la formación de Jesús, porque dice que fue engendrado por el Espíritu Santo y no por María, pues ninguna mujer tuvo participación, porque lo mismo que aplica a Jesús aplica a todos, a todos los hombres engendran en la mujer, no hay mujer que engendre, la mujer concibe, o sea, toma esa semilla, ¿sí? La desarrolla dentro de sí y da a luz. Por eso dice Mateo 1:23, concebirá, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa fue la función de la mamá, la participación de ella está en el concebir. En el concebir, claro, él es nacido de mujer, todos sabemos, o sea, todos los hombres son nacidos de mujer, pero bíblicamente, no genéticamente, bíblicamente, ¿cómo se prueba la participación de la mujer? Pues en el concebir, Eso es todo, profe, muchísimas gracias, no sé si me sobró tiempo, pero prefería que me sobrara y no que me faltara. Terminó exactamente, gracias Rodrigo. Tenemos pendientes, si usted quiere todavía, aunque hemos prácticamente casi todo lo hemos dicho con respecto a la situación de que si fue fecundado el óvulo de María, pero podemos tener otra conversación y discutir eso en otra ocasión. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, profe.